Bienvenidos todos, este es el Evangelio según Marcos y hoy veremos el tema, la muerte de Jesús. Y con la misma alegría de siempre, llegamos acá a este estudio número 82. Estamos ya en la recta final, hoy terminaremos con el favor de Dios el capítulo 15 de Marcos. No deja de darme un poco de nostalgia, ya que hemos sido tan enriquecidos personalmente con el estudio desde el contexto, desde el idioma y por supuesto desde una amistad y unidad con la Torah del Señor, con el Testamento de los Antiguos. Vamos a empezar y antes de hacerlo siempre me gusta pedirle su dirección a nuestro buen Dios. Buen Dios, te damos gracias por este tiempo que nos das juntos. Pido que abras el entendimiento de cada uno de nosotros y especialmente mi habilidad de explicarme para que podamos de esta forma conectar aquello que tú tienes para nosotros en este momento. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. La semana pasada vimos el tema El Rey de los Judíos y logramos hacer un paralelismo que existe entre este capítulo que narra muchísimas cosas, que encontramos también en el Salmo 22. Ya habíamos empezado con este paralelismo, hoy continuaremos reflejando que este salmo expresa la victoria de Jesús sobre el peor enemigo a vencer, es decir, la muerte, y en ello pues también hablábamos de Pilato, y aterrizamos en su declaración burlesca de el rey de los judíos. Tomamos la lectura a partir del versículo 27 y señalamos de la siguiente forma. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Versículo 28, y se cumplió la escritura que dice, con los transgresores fue contado. Quisiera hacer dos comentarios con respecto a estos dos versículos. En primer lugar, los dos ladrones. Dice que él apareció en medio de ambos y esto nos lleva a buscar las otras fuentes evangélicas y encontramos que Lucas capítulo 23, versículo 39, cuenta esta historia un poquito más detalladamente y leemos ahí, dice, uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Imagine usted que en el peor momento de su vida, cuando está enfrentando la muerte, que ha de ser el peor momento de la vida del humano, pero en el caso de Jesús, que él no estaba enfrentando este momento por algo que él hubiera hecho, sino por el precio que él venía a pagar, porque él era sin pecado, que venía a pagar por nosotros, y en ese instante, un humano más de estos, por quienes él está dando su vida, viene y lo provoca a ira. Este hombre tenía una expectativa de que el Mesías venía a libertarlos de Roma y es lo que él está echando en cara a Jesús. ¿No eres tú este líder político? El hombre está fuera de sí y enfrenta la muerte con ira. Pero también hay un segundo ladrón aquí crucificado y leemos esto en el versículo 40, cómo lo manejó él. Pero el otro le contestó y reprendiéndolo dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y este hombre enseña muchísimo y me sorprendió muchísimo leerlo porque él estaba conectando quién tenía a la par. En ese momento está reconociendo a Jesús como Dios porque dice, a pesar de que estás viviendo lo mismo que Dios, la misma condena que Dios, ¿no tienes tú temor a Dios de hablarle de esa manera? Este malhechor seguramente se había ganado estar colgado en un madero, pero está en ese momento recibiendo el llamado a ser parte del pueblo de Jesús y seguramente está recibiendo la revelación de parte de Dios de todo lo que nos está enseñando.
¿Y por qué digo esto? Porque el versículo 41 y 42 narra algo muy importante que debemos de conectar y debemos de entender el contexto. Dice, nosotros a la verdad, verso 41, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este, o sea, él, Jesús, nada malo ha hecho, sabe que es Dios. Verso 42. Se voltea con Jesús y le añade y le dice, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Leo estas palabras para que se profundicen en usted. Acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. No le está diciendo, cuando cerremos los ojos y nuestro ser se vaya a un inframundo, ¿me llevas contigo? Sí, por favor. Le está diciendo que cuando Él venga a su reino, que no es en tu reino, sino es a su reino, se refiere específicamente a la segunda venida, que cuando Él regrese a la segunda venida. Vea usted el curso tan avanzado que ha recibido este hombre que ahora conecta que Dios va a volver de nuevo, está viniendo en ese momento a pagar los pecados, pero va a regresar, le pide que cuando regrese se acuerde de él. Eso es lo que le está diciendo y ese es el contexto bajo el cual Jesús le va a responder en el versículo 43. El problema es que debido a la teología de algunos traductores y a la no puntuación del griego, lo han interpretado terriblemente, terriblemente porque se ha forjado otra idea. Veamos cómo debe leerse el versículo 43 entonces, basado en lo que ha dicho este hombre en el 42. Entonces Jesús le dijo, en verdad, es decir, amén, te digo, hoy, dos puntos. En este momento te voy a dar la certeza de algo, lo que le está diciendo. Estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo regrese y haga la resurrección de los justos, tú vas a ser uno de los que va a entrar en esa resurrección, o sea, en el paraíso, en la Nueva Jerusalén. No hay una forma de hablar de un inframundo, de una especie de espíritu o de alma, como si se ha metido mucho esa creencia filosófica griega primero que nada, en el fariseísmo, que dejó un legado al cristianismo que también lo vio desde el lado griego. Y entonces ya se permitieron, perdón, las palabras de la escritura que han redundado en toda clase de interpretaciones. Pero aquí vemos que él está diciendo, hoy te digo algo, cuando yo regrese estarás conmigo. A petición de este hombre que ha dicho, cuando tú regreses, acuérdate de mí. El segundo comentario que quiero hacer es que el versículo 28 no aparece en los manuscritos más antiguos. Sí que aparece en lo que conocemos como el Textus Receptus, que es la compilación que Erasmo de Rotterdam usa para escribir lo que conocemos como el Nuevo Testamento en el siglo XV, pero con manuscritos del siglo XII, valga la aclaración. Pero que cuando empiezan a aparecer otros manuscritos que son más antiguos y por ende más fidedignos, este versículo no aparece. Sin embargo, decimos que este versículo, aunque sea una adición posterior, está agregando una verdad que está escrita. Pues al citar con los transgresores fue contado, está hablando de una escritura que está en Isaías capítulo 53, versículo 12. Importante que la leamos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su vida hasta la muerte. Y aquí viene la parte que decíamos. Y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de mucho e intercedió por los transgresores. Volvemos entonces a Marcos y leemos el versículo 29. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, bah, tú que destruyes al templo y en 3 días lo reedificas, y luego le van a decir, sálvate a ti mismo. Pero yo quiero hacer un paréntesis para hacer ese paralelismo proféticamente establecido en el Salmo 22 y leemos el versículo 7 de dicho salmo. Todos los que me ven, de mí se burlan, dice ese salmo. Hacen muecas con los labios
menean la cabeza, diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Y decimos que esto no es mera casualidad que esté allí. No es mera casualidad que el verbo menear, que significa mover la cabeza en función de un gesto muy conocido como, no, hombre, no puede ser, o qué bárbaro, o en incredulidad, por así decirlo, esté tanto predicho 1000 años antes, en ese momento en donde el Mesías está enfrentando la muerte, o está enfrentando, o se está profetizando de la muerte del Mesías, como luego en el siglo I de nuestra era, en donde pues físicamente está ocurriendo. Y luego le dicen entonces, sálvate, versículo 30, a ti mismo, descendiendo de la cruz. Y aquí tenemos que ver que se va a referir al 22:8 que acabamos de leer, que se encomienda al Señor. De igual manera, versículo 31, también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él, decían, entre ellos, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Que este Mesías, el rey de Israel, entre comillas, y estas las he puesto yo, no están en la traducción, pero lo hacemos para señalar la incredulidad de ellos, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos, y los que estaban crucificados con él también insultaban. Y aquí vemos la necesidad que tuvimos de citar el Evangelio de Lucas, por lo mismo. El versículo 13 del Salmo 22 dice, ávidos abren su boca contra mí, como un león que despedaza y ruge. Es decir, el león cuando ya ha matado a su presa, ahora va a despedazarla, la va a hacer añicos. Esta es la intención de lo que están tratando de hacer con Jesús, que está en el madero, y humanamente no hay una fuerza que pueda revertir la situación para Jesús. Sabemos que esto es por disposición divina, porque Él ha dispuesto todo lo que Él iba a hacer desde su venidas desde haber sido depositado como un ciboto en el vientre de Miriam hasta este momento. Todo eso estaba dispuesto en las alturas, predispuesto en lo que conocemos como Abba y, por supuesto, escrito en la Biblia. Leemos entonces el versículo 33. Marcos 15:33 dice, cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra, hasta la hora novena. La hora sexta se refiere a las 9 de la mañana, perdón, al mediodía, mientras que la hora novena se refiere a las 3 de la tarde. Claro, estamos haciendo un aproximado, pero lo que sí quisiéramos enfatizar es que aún en tiempos del Evangelio, aún en el siglo I, después del año cero, y por supuesto que también fue así en el Evangelio, por eso lo leemos así, se llevaba el modo hebreo bíblico de contar con los días y de contar con las horas. Es decir, que el día inicia con el ocaso del sol, pasan las 24 horas hasta que el sol nuevamente se vuelve a poner. Y este es un día bíblico. Y lo que señalamos entonces es que en la cultura del Evangelio, se ha seguido lo que está escrito desde Génesis. Y por eso es importante leerlo y entenderlo de esta manera, porque si no, hay muchas cosas que no cuadran. Y esto nos lleva entonces al versículo 44. Dice, y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora yo quiero hacer quizás la conexión más importante con el Salmo 22 y quisiera pedir que tanto Marcos capítulo 15, versículo 34, como el Salmo 22, 1 en, en castellano y 2 en hebreo, versículo 22, 1 en castellano y 2 en hebreo, estuvieran en la pantalla al mismo tiempo, porque tenemos que hacer una comparación. Se dice que Jesús dijo, Eloi, Eloi, lema sabactani,
Y luego se lo traduce. Eso está hablando del versículo 34. Veamos cómo lo pone el Salmo. Dios mío, y aquí en hebreo es Eli, Eli. ¿Por qué me abandonarás? Señalo que en primer lugar este supuesto abandono está en futuro. Y dice lama asabtani. Asabtani. Cuando leemos las palabras Eloi, Eloi son distintas de Eli, Eli. Y cuando leemos ¿por qué me abandonarás? La narrativa del Evangelio dice lema sabactani, mientras que en hebreo bíblico está escrito lama asabtani. ¿Por qué esta diferencia? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y lo que podemos entender es que la traducción Eloi, Eloi es el esfuerzo griego por traducir las palabras que Jesús dijo en arameo. Él, él dijo el ají, es decir, me explico. En el Salmo 22 las palabras están escritas en hebreo, pero en el siglo I, el idioma que se hablaba en Judea era el arameo. Dios, sin embargo, Jesús, sin embargo, Dios, tiene la intención de decírselo en arameo para que las personas que lo están oyendo conecten que el salmo, aunque estaba en hebreo, pero que él se los está diciendo en arameo para que ellos entiendan, porque el arameo es el idioma que ellos hablan, que el salmo está hablando de él y del momento histórico que está viviendo. Jesús nos está lamentando porque se siente solito de que el Padre lo ha abandonado. No podemos decir esto. Lo que está sucediendo en este momento es que Jesús está dándoles un testimonio de lo que estaba escrito. Y esto lo podemos verificar fácilmente cuando leemos el capítulo 22, versículo 11 del Salmo, del mismo Salmo, porque ahí dice, no estarás lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay nadie que ayude. Si estuviera hablando de sentirse solo, no estarías diciendo, mira, no estás lejos de mí, estás cerca, porque la angustia también está cerca, pues no hay nadie que me ayude. Y entonces en el Gulgalta, que habíamos hablado, Gólgota en castellano, este momento en donde la autonegación de Dios está dándose, Él quiere enviar un mensaje a las personas que lo están escuchando. No es que Él se sienta solo y que papi le volteó la espalda en el cielo. Esa figura no existe. Él está dándoles un testimonio a ellos de que lo que está escrito en el Salmo 22 se refería completamente a Él y tenía que ver con la victoria del, de Él sobre la muerte, lo que Él estaba viniendo a hacer. No hay pues una sensación de abandono en Jesús, sino una citación del Salmo. Y también es importante notarlo porque en el Salmo en hebreo no está en pasado. No sé por qué lo han traducido en pasado, pero está en futuro. Vamos a entonces continuar la lectura del versículo 35. Dice así, algunos de los que estaban allí al oírlo decían, bien, está llamando a Elías. Estas personas están confundiendo el ají, que él dijo, que en arameo, perdón, es Dios mío, con Eliahu, que es como se lee, como se dice Elías tanto en hebreo como en arameo. Y esto nos enseña que si Dios no quita el velo, aunque alguien hable el idioma o aunque alguien o aunque alguien esté estudiando la escritura, y se la sepa de memoria, si Dios no quita el velo, la revelación no puede ocurrir. Y nosotros aprovechamos para señalar que la revelación de la escritura es Jesús. Jesús es el que revela la escritura. Por eso el Evangelio es la revelación de la Torá, del Pentateuco. El Pentateuco es la base y Jesús es la revelación, pero es una revelación muy profunda que no hemos de entender lejos o ausente o fuera del contexto del Pentateuco especialmente. Versículo 36. Entonces uno corrió
y empapó una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña dio a Jesús a beber, diciendo: dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Es decir, alguien que no ha entendido lo que está ocurriendo, alguien que es un irrespetuoso, alguien de los que el Salmo ha hablado como los perros o los lobos o los leones, perdón, que me están persiguiendo. Pero ¿qué ocurre? En lugar de tomar esta esponja, el versículo 37 dice: pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró, es decir, entregó la vida. Ahora, ¿cuál vida entregó? Y este es el momento en donde estamos haciendo una lectura verso a verso, pero ahora queremos tratar el tema que nos propusimos tratar: la muerte de Jesús. Hubo una doctrina de la Edad Media que en el catolicismo todavía se cree, que se llama el deicidio. El deicidio es la muerte de Dios. Y fue una doctrina muy temprana, según la cual los romanos y los judíos dieron muerte a Dios. Curiosamente, solo desencadenó una persecución hacia los segundos, pero también los romanos estuvieron involucrados en esto. Cuando en el siglo quinto y sexto se establece especialmente la doctrina de la Trinidad, Cristo como Dios muere, pero no genera un problema porque el Padre supuestamente está vivo. Sin embargo, este argumento nos presentaría a Dios como dos entes distintos, dos personas distintas. No puede, no podemos hablar de la unicidad si uno está vivo y el otro está muerto. Entonces, tenemos que aprender a entender cómo es que se lo veía aquí ya estamos hablando estrictamente la cosmovisión de la iglesia católica, que hizo sus concilios, que promulgó sus concilios y que luego persiguió a todos aquellos que no creían como ellos creían, porque el texto sí nos está hablando de que que Jesús expiró. ¿Qué pasó entonces? Sostenemos que Jesús, en su calidad de Elohim, es decir, de Dios, de la plenitud de los atributos de Dios, estando en el cielo antes de venir a la tierra, es la vida eterna, era la vida eterna. La vida eterna tiene una cualidad: es eterna. Es decir, no tiene principio y no tiene fin, ni siquiera puede interrumpirse, no puede detenerse. La vida eterna es la vida continua, ha existido siempre y siempre existirá. Por lo tanto, cuando Él venía al mundo, tenía que despojarse de sus atributos, primero que nada, pero en segundo lugar también tenía que tomar la vida temporal, la vida de este mundo. Y entonces, al tomar forma de hombre, siendo Dios, toma la forma de hombre y se acopla a la vida temporal. Eso quiere decir que Él, aunque tiene un cuerpo divino, porque su cuerpo no es el resultado de lo que Miriam le engendró, sino que era la semilla que se depositó en su vientre, sí recibió la sangre de Miriam. Y esa sangre empezó a correr por sus venas y por supuesto, siempre fue un factor pesado para Jesús, porque Jesús es la vida eterna. Antes de venir y ahora, Él era la vida eterna. Pero en esos años que Él estuvo acá, Él toma la vida temporal en su ser. Y ahora está aquí en la tierra y tiene esa vida temporal. Y entonces puede percibir lo que sentimos. Puede percibir, por supuesto, sin pecar, cada una de las tentaciones, porque la sangre clama por justicia. La sangre que Miriam le hereda y que entra a sus venas, o que entra en su cuerpo, ha de haber sido pesada para Jesús. Era lo que lo llamaba a pecar. La vida del ser humano está en la sangre, por eso está prohibido derramarla. Y llega el momento en el cual entonces Jesús ahora va a morir. Y esta muerte de Jesús, de la vida temporal,
no es otra cosa más que sacar su vida, no es otra cosa más que entregar su vida. Y hay una forma, quizás un ejemplo de verlo, pero lo que decimos entonces, antes de dar el ejemplo, es que Él tenía la vida eterna. Él era la vida eterna. Él era la vida eterna. Esa vida la puso en pausa y tomó la vida temporal por los años que vivió en la tierra. 33 años, 31 años, hay varias posturas, pero los años que ha vivido, Él toma la vida temporal. Y justamente cuando la sangre, la última gota, la última porción de sangre que Él tiene, que es humana, sale de su cuerpo, Él retoma la vida eterna. Por eso cuando Él es entregado, cuando Él es, está siendo crucificado en este momento, eh, y luego cuando Él muere y es depositado, todavía de su cuerpo está drenando la sangre. Y hay un versículo muy interesante que quiero tratar con ustedes, que está en el Salmo 22, porque nos narra una vivencia muy interesante y luego ya voy a poner el versículo el ejemplo, perdón, que quiero hacer con usted. Y vamos a ver, mm, perdón, no lo aparté y entonces lo estoy buscando ahora mismo. Aquí está, aquí está. Es el Salmo 22:14. Dice, soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón se derrite como la cera, o es como la cera. Y lo que podemos ver acá es que después de la golpiza, de lo que está ocurriendo, y cuando el centurión finalmente le clava la lanza y le penetra el pericardio, esa membrana que cubre el corazón, su corazón se escurrió, se derritió. No había algo que lo mantuviera en su lugar, se escurrió. Entonces, cuando Jesús está en este momento y él finalmente expira, tienen que pasar 72 horas más para que, puesto en tierra en una posición horizontal, toda esa sangre se siga evaporando, porque 72 horas bastarán para que de pronto la vida eterna se conecte nuevamente a Él. Y el ejemplo que quería dejarle, una forma de entender, especialmente en Latinoamérica, es muy conocido, que estamos en nuestras casas, estamos en nuestros templos y de pronto se va la energía eléctrica. En Guatemala le decimos a esto la luz. Cuando se va la luz, pues nos quedamos en oscuridad, pero o sin energía eléctrica. Sin embargo, hay algunos lugares, iglesias o negocios que tienen un generador eléctrico, una planta eléctrica, le decimos aquí en Guatemala, y en el momento en que la luz o la energía externa se va, esta planta se activa y entra a operar. Y cuando la energía externa regresa, pues la planta se apaga, este generador se apaga y nuevamente pues está el uso normal de la energía. Este es un pequeño ejemplo de lo que pasó con Jesús, que vivía en la vida eterna y luego se conecta al generador de la vida temporal, la vida como un humano la viviría. Pero es que él no fue humano en el estricto sentido de un hombre que puede morir, sino que él por haber portado la sangre humana, cuando ahora está ofreciendo esa parte de él que es humana, la sangre me refiero, no su cuerpo es celestial, su cuerpo es espiritual, cuando al final se deshace de toda esa parte, entonces es que él resucita, pero ya con la vida eterna, recuperando así el generador de la energía eterna, de la vida eterna. Y me gustó este ejemplo y por eso lo quería compartir con usted ahora. Y entonces decimos
que esto es lo que ocurre con Jesús. 72 horas después, cuando Él resucita, el sábado por la tarde, y esto lo probaremos la próxima semana, cuando Él resucita, Él ya está libre de esa sangre y por lo tanto no tiene impedimento y por lo tanto pues ya lo verá usted trasladarse de distinta manera, etcétera, etcétera. Con esta explicación vamos a entonces a regresar al capítulo 15, versículo 38 de Marcos y dice: el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y esta era una señal para el sacerdocio levítico de su temporalidad. Afuera del velo había dos querubín cuidando la entrada al lugar santísimo. Por supuesto que la presencia de Dios hacía mucho tiempo cuando se dejaron de hacer las cosas, cuando el último de los descendientes de Aarón, Junio cuarto, deja el sacerdocio y muere, y luego el sacerdocio empieza a ser ocupado por gentes que no eran descendientes, la santidad del Señor se había ido. Y este negocio que significaba ser sacerdote o asmoneo o lo que fuera, em, pues en este momento histórico, cuando el velo se rasga, está acabándose, está terminando. Y esto será precisamente lo que enseñaremos en nuestro próximo estudio, en la próxima carta que estudiaremos, en el próximo libro que estudiaremos, que será Hebreos. Muy bien, versículo 39. Viendo el centurión es un gobernador de soldados, de 100 soldados, que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo: en verdad este hombre era el Ben Elohim, el Hijo de Dios. Es decir, fue llamado por Dios. Este hombre fue salvo en este momento porque reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Versículo 40. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María de Magdala, Magdalena una ciudad, María la madre de Jacobo el menor y de Yosef y Salomé, las cuales cuando estaban en Galilea lo seguían y le servían. Y habían muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Estas mujeres están viendo de lejos la tragedia ocurrir. Bueno, tragedia según ellas, pero sabemos por el Salmo 22 que esta era la victoria del Mesías. Y un aspecto más a señalar y enfatizar es que desde siempre las damas fueron un poco más sensibles a la voz de Dios, fueron un poco más perceptibles cuando Dios estaba llamando, y esto se evidencia cuando vemos a las mujeres, pero no vemos a los discípulos, los que habían compartido el tiempo del ministerio de Jesús con él. Versículo 42. Ya al atardecer, como era el día de la preparación, la jajana, es decir, la víspera del día del reposo. Ahora, no es la víspera del, del Shabbat, que esto sería el viernes en la tarde, sino es la víspera del día de reposo de la fiesta. Y esto es importante saberlo y lo vamos a desarrollar la próxima semana, que este día era miércoles para nosotros. Jesús murió un miércoles por la tarde, justo en la víspera del primer día de panes sin levadura. Esa noche iban a comer panes, pero la cena que él había tenido se llamaba la jajaná, que era la cena de la preparación, que había tenido el martes en la noche, justo antes de que lo apresaran el miércoles en la mañana. Él estaba siendo juzgado, colgado a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, y a las 3 de ese miércoles, más o menos entre 3 y 6 en la tarde, él estaría expirando, estaría muriendo. Y si contamos a partir de ahí, entonces vamos a ver que Él resucita en el Shabbat, en la tarde, el sábado en la tarde. Pero repito, esto lo probaremos la próxima semana. Versículo 43. Vino Yosef de Arimatai, una ciudad de Judea, miembro prominente del concilio que también esperaba el reino de Dios.
y llenándose de valor, entró donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo del Mesías, de Jesús. Pilato se sorprendió que ya hubiera muerto y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Este personaje, José de Arimatai, no sabemos si estuvo en el juicio del Señor, pues se dice que era un prominente miembro del Sanedrín, pero sí sabemos que esperaba el reino, es decir, la manifestación de Jesús, y como discípulo del tal, de Jesús, pues él quería entonces darle una buena sepultura, según él. Versículo 45. Al comprobar esto por medio del centurión, es decir, que Jesús ya había muerto, le concedió el cuerpo a Yosef. Versículo 46. Quien compró un lienzo de lino y bajando el cuerpo de la cruz lo envolvió en el lienzo de lino y lo puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y señalamos que fue depositado en la tierra en un sepulcro que estaba como una especie de cueva construido ahí de la tierra, con elementos para que la sangre pudiera drenarse completamente. Y con el siguiente versículo terminamos entonces la lectura de este capítulo. Versículo 47. Y María de Magdala y Miriam, la madre de Joseph, miraban para saber dónde lo ponían. Y ellas están muy pendientes de esto porque cuando sea posible, ellas vendrán y según ellas tratarán de preservar mejor el cuerpo de Jesús con las especies que comprarán, según ellas. Nosotros queremos dejarlo acá y seguir con esta enseñanza la próxima semana, antes de terminar este maravilloso evangelio que nos ha dejado tanto. Pero yo quiero hacerle una pequeña invitación, en primer lugar, para que nos visite en nuestras redes sociales, que estamos en Instagram, eh, Facebook y Twitter, y para que pueda suscribirse a nuestro canal de YouTube y pueda buscar en la lista de reproducción muchos otros estudios que pueden beneficiarle en su crecimiento espiritual. Sin embargo, también, y antes de terminar este momento, quiero tomarme un espacio para rendir pleitesía a aquel que dio su vida por nosotros, que dio su vida temporal, la vida que había tomado aquí en la tierra, y que retomó la vida eterna. Es decir, Jesús durmió, Jesús guardó silencio, Dios guardó silencio durante 3 días en lo que se despojaba de la sangre humana. Pero ese sacrificio perfecto que Él estaba ofreciendo para reconciliarnos con Él mismo, que es Dios, con la deidad, ese sacrificio sigue válido y es la razón por la cual nosotros hoy nos sentamos, hoy, vale la redundancia, a enseñar, a compartir. Y yo quiero tomarme un momento para agradecer y para exaltar. Acompáñeme, por favor. Señor, eres exaltado, eres bendito, eres loado. A ti toda gloria y toda honra. Gracias por venir y por hacer todo lo que hiciste. Gracias, Señor, por darnos vida con tu sacrificio. Gracias por reconciliarnos contigo mismo. Hoy eres exaltado, eres el motivo de nuestra adoración y hoy te exaltamos y magnificamos aún a tu nombre. Tú eres bendito y para siempre es tu fidelidad. Y en medio de lo que vivimos, resaltamos una cosa: para siempre es tu fidelidad y tú sigues siendo fiel y siempre serás fiel. Gracias por habernos rescatado de la muerte eterna. Gracias por haber sembrado en nosotros la resurrección. Gracias, Señor, por dar tu vida. Y gracias, Señor, porque un día regresarás. Nuestra oración en este momento, que sea pronto y en nuestros días. Bendito eres tú, eterno Rey, Jesús, nombre sobre todo nombre, Yoshua. Amén y amén. Gracias por sintonizarnos. A Él la gloria y la honra, a su majestad, el Mesías Jesús.